Amigas y amigos, vamos a continuar en nuestro curso de Dios y dioses, en estos cortos teológicos, ¿no? Terminamos el otro día con la temática de los cultos mistéricos y el misterio cristiano, y ahora vamos ya a comenzar con las religiones vigentes, históricas, o sea, de las cuales hay textos escritos, comenzando por las más antiguas, las que vienen del Valle del Indus, el hinduismo antiguo, el primer hinduismo, ¿no? Como hemos visto ya al hablar de Mesopotamia, a fines del tercer milenio antes de Cristo y principios del segundo, se produjeron migraciones provenientes del norte de Europa, del Báltico, de por ahí parece, de los grupos llamados arios, que fueron en todas direcciones, llegaron, vimos ya, entraron los amorreos, los occidentales, en Mesopotamia, ¿no? Constituyendo el primer imperio babilónico, el de Hammurabi, ¿no? Los amorreos, los de Amur, de Occidente que venían. También más tarde, hacia el 1500, se impusieron en Asia Menor los hititas y los hurritas, también indoeuropeos, que constituirán incluso un imperio llamado Mitanni en Mesopotamia, ya antes de que se impusiera el imperio asirio, ¿ya? Y algunos postulan que incluso llegaron por el estrecho de Bering, habrían llegado a América y habría unas raíces indoeuropeas también, o arias, en los primeros vestigios indígenas, que son los indios, son los del Valle del Indus, ¿no? El falso concepto de indios aplicado a los ancestros americanos es por la confusión de Colón, que creía haber llegado a la India por el occidente, ¿no? Pero el Valle del Indus, a comienzos del segundo milenio, es donde se constituyen estos arios, entrando en ese valle donde había los autóctonos, los indios propiamente tales, ¿no? Que eran los drávidas. Se produce un enfrentamiento entre arios y drávidas, y el resultado, después de años, incluso siglos, de ese enfrentamiento, constituirá esos textos más antiguos de que disponemos, provenientes del Valle del Indus, que son los textos védicos, los Vedas, que nos permitirán el estudio de los Vedas, ver la cultura y la religión que resultó de ese mestizaje y cuyos textos son los más antiguos textos religiosos, no vigentes, que tenemos hoy día, de más o menos unos 1500 años antes de Cristo, los himnos védicos, ¿no? En ese Valle del Indus hay vestigios arqueológicos, los de Mohenjo-Daro, en el Valle del Indus, que nos permiten descubrir cultura pre-aria, antes de la invasión, ¿no? Que sería correspondiente a esos drávidas autóctonos, ¿no? Pero la invasión aria producirá ese mestizaje que son los himnos védicos, los Vedas. Es la primera forma de la religión, el Valle del Indus, que llamamos la religión védica o el vedismo, ¿ya? Veamos un poco eso. Un primer aspecto es que tiene que ver con esa lucha, esa invasión aria en el mundo de los drávidas, es la distribución social en castas que deriva y que se muestra en esos himnos, ¿no? Las castas propias de los Vedas, que son las tres castas propiamente tales. En primer lugar, la de los brahmanes, la casta sacerdotal, que es la primera, porque es la que tiene en esa cultura el recurso y la influencia en el mundo de los dioses, y por tanto lo que puede hacer que los dioses jueguen a favor o en contra de los humanos, ¿no? Tienen esa influencia los brahmanes, ¿no? La segunda casta es la de los kshatriya, que es la de los guerreros. Entonces, brahmanes y guerreros son las dos castas superiores. Los brahmanes tienen la influencia de los dioses a favor de los que luchan por la tierra, y los guerreros son los luchadores, los vencedores en esa lucha por poseer la tierra, ¿ya? Y luego hay la tercera casta, que son los terratenientes, los que ponen el dinero,
la terrateniente, que son la casta de los Vaisas, ¿no? Las tres castas superiores, a la cual se añadirá después, que costará, debido a su poder por masividad, que será la casta de los pequeños comerciantes y campesinos, que son los sudras, que será incluida después, reconocida como casta. Y los que quedarán fuera del sistema de castas, los descastados, son los parias, ¿ya? Que será equivalente a lo que en otras tradiciones de esa invasión aria serán los esclavos, en la antigua Grecia, Roma y otras culturas. Esa es la distribución de las castas, ¿no? Luego hay la visión de los dioses. El Rig Veda son himnos, unos 1000 himnos, dedicados a divinidades. Y ahí se ve cuál es la jerarquía de esas divinidades, ¿no? En primer lugar está el dios supremo del panteón védico, y ese dios supremo es Indra, que es la mitificación del dios del rayo, será lo que en Grecia será el dios Zeus, ¿no? Dios del rayo, o sea, el dios que con su rayo es funcional a los vencedores en esa pugna, por eso el dios supremo, porque es el dios funcional a los vencedores, que son los brahmanes y los Vaisas, o Kshatriya y Vaisas, ¿no? Como dijimos, ¿no? Luego, por debajo de ese dios supremo, Indra, que es el que tiene los dioses, los mitos e himnos principales en el vedismo, de hecho a Indra se le atribuye el tema de la creación, de la superación del caos, simbolizado por esa serpiente caótica, maligna, que es Vritra, la serpiente maligna. Leo un texto vinculado a Indra, dice: Indra, cuando tú distribuyes en los diversos cuarteles del cielo las aguas que contienen la vida y que habían estado ocultas, animado por el jugo del soma, veremos qué es eso, corriste al combate y mataste a Vritra, y luego hiciste caer un océano de agua, una especie de diluvio, para someter a Vritra, el símbolo del caos. O bien dirá también: aquel que enseguida que nace es el primero de los dioses, aquel que ha hecho honor a los dioses por sus hazañas, aquel cuya potencia, cuyo poder es un objeto de terror para el cielo y para la tierra, aquel que hace reconocer la grandeza de su fuerza, sabed, oh mortales, que es Indra. El que ha detenido y fijado la tierra en su carrera, el que ha apaciguado las montañas agitadas, el que ha extendido el firmamento espacioso, el que ha consolidado el cielo, sabed, oh mortales, que es Indra, o sea, el creador, ¿no?, de todo, ¿no? Ese es Indra. Ahora, por otro lado, este mismo Indra es el dios funcional a las castas superiores, ¿no? Por ejemplo, dirá que estas plantas de la luna, vamos a hablar de esto, te llenen de delicias, o tú que tienes el rayo, procúranos la riqueza, y al mismo tiempo mata de repente a todos los que odian a los brahmanes. Y describe a los drávidas como aquellos a quienes tiene que matar Indra, funcional a la casta superior, la brahmánica. O bien, ojalá que Indra pueda darte con el alimento el tesoro de una raza ilustre y dotada de talento. Ojalá que el dios rápido pueda concedernos caballos. Y seguirá: vengo hacia ti rogándote que me concedas grandes riquezas, tú que eres el destructor célebre de Vritra, más poderoso que cualquier otro miembro de la raza de los héroes, etc., ¿no? Siempre Indra funcional, es el dios del rayo, funcional a los vencedores, ¿no? Por debajo de él están los llamados 8 dioses Vasus, los Vasus, que van de a 2, ¿no? Esos 8. Primero son los 2 rituales principales, ¿no? Por tanto, vinculados al rito que manejan los brahmanes, que son Soma y Agni. Soma es el dios lunar, pero también es identificado con una planta orgiástica por medio de la cual se hace el rito, es extática, por tanto vinculado al chamanismo brahmánico, ¿no?
ese soma que tiene, por ejemplo, leo un himno a Soma, dedicado a Soma, el primero de los vasos, ¿no? Soma, tú eres el protector, el soberano de los hombres piadosos, y hasta insiste también a Vritra, tú eres el santo sacrificio. Se identifica a Soma, que esta planta extática que usa en el rito, se la diviniza, está divinizado, tiene himnos dedicados a Soma mismo. Soma, tú que te complaces recibiendo alabanzas y que eres el dueño de la planta, eres para nosotros la vida. Sí, tú, si tú quieres, no moriremos. Concede, Soma, a quien te adora, que sea joven o viejo, riquezas para que pueda gozarlas y vivir, etc., ¿no? Y luego, el segundo vasu es Añi, una palabra indoeuropea, Añi, Iñis, el fuego, ¿no? El dios del fuego. Y dirá, traemos combustible, presentamos ofrendas, completa la ceremonia para prolongar nuestra existencia, que tu afecto, oh Añi, nos preserve de todo mal. Eres el sacerdote que sacrifica y que invoca, lo identifica con el sacrificador. Eres aquel que presenta las ofrendas, diriges las ceremonias y las llevas a efecto. Versado en todas las funciones sacerdotales, cumples los ritos con absoluta perfección. Que tu afecto, oh Añi, nos preserve de todo mal. Añi, el segundo, tanto Soma y Añi. Mitificaos, la planta lunar, que es la planta extática, ¿no? Y el fuego mismo, ¿no? Los otros 6 en dualidad son primero Prithvi, que es la tierra, y Diaos, que es el cielo. Ya hemos dicho alguna vez cómo Diaos, que ahora es uno de los vasos, ¿no? El cielo mitificado, pasará a ser el Dios en las tradiciones semíticas, ¿no? De ahí viene la palabra Dios, indoeuropea, de Diaos, ¿no? Que tiene la connotación de el cielo y la luz que viene del cielo, que puede ser el Dios juez, conocedor de las cosas para juzgar con conocimiento de causa. Aquí está en el vedismo como un dios vasu, pero segundo. Y la otra dualidad es Antarishka y Vayu. Antarishka es la atmósfera, ¿ya? Y Vayu es el viento atmosférico más fuerte, ¿no? Y la última es el sol, Surya, y las estrellas, Nashtakra. Son los 8 vasos en total, ¿no? Los himnos védicos, la mayor parte se dedican a Indra, pero hay himnos dedicados también a los diversos vasos, ¿no? Constituyen el Rig Veda, los 1000 himnos, ¿ya? Ahora, ese Rig Veda, en su uso ritual, constituirán lo que se llama el segundo Veda, o Soma Veda, el Veda ritual. Son los himnos organizados ritualmente. Ahí toman el nombre de Soma, el primer vaso, el Soma Veda, ¿no? Que son los mismos ritos organizados ritualmente. Y el tercer Veda es el Yajur Veda, que son los mismos himnos para el rito, pero con música, musicalizados. Así como en la tradición latina teníamos la Biblia, ¿no? Y los himnos, los salmos bíblicos usados ritualmente constituyen el ritual, que está en los rituales para la misa. Y luego también había el canto ritual, que era el canto gregoriano. Aquí es algo equivalente. Están los himnos védicos, el Rig Veda, organizados ritualmente son el Soma Veda, y con su musicalización son el Yajur Veda, los tres Vedas. ¿Ya? Y finalmente hay un cuarto Veda, que es el más popular, pero que no es reconocido como tal por los brahmanes, que es el Atharva Veda, pero en cambio es el acceso que tiene al Veda popularmente la gente, es el Atharva Veda. Los Vedas juntos constituyen la revelación fundamental del vedismo, que llaman el Samhita. Es lo que constituye la religión védica, los textos sagrados, los 3 grandes Vedas, aparte del Atharva Veda popular, ¿no? Ese es el Samhita, la revelación védica, ¿ya? Que sería una tradición revelada a través de un mediador, de un inspirado, ¿no? El Vyasa. Es el Samhita. Ahora,
Desde el 1500 en adelante, los brahmanes en el uso ritual y su reflexión irán ampliando ese Samhita con otros textos sagrados que no son Samhita, no es la revelación, sino que son comentarios autorizados, sagrados, textos sagrados reconocidos como tales, que son el sutra, ¿no? Los textos sagrados comentando el Samhita, a los Vedas. Estos textos son 3 colecciones, que son primero los Brahmana, comentarios brahmánicos a los Vedas, ¿no? Brahmana. Segundo, los Aranyaka, que son textos ya de meditación sobre los Vedas, los Aranyaka, textos meditativos, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, y sobre todo, la colección de los llamados textos Upanishad. Los Upanishad, hay unos 120 Upanishad, de los cuales hay 12 especialmente importantes, que constituirán lo que se llamará el Vedanta, el significado final del Vedanta, de los Vedas, ¿no? El Vedanta, los Upanishad. En estos Upanishad se basará la tradición brahmánica, constituirán el paso del vedismo al brahmanismo, o al hinduismo brahmánico, hacia el siglo VIII antes de Cristo. Ya tenemos lo más importante de ese brahmanismo. Son 2 aspectos, de los cuales hablaremos más el próximo día. El primer aspecto es el paso del politeísmo al monoteísmo, al absoluto único, que está en los Upanishad. Leo brevemente un texto upanishádico en que ya ese politeísmo védico con sus himnos ya queda, se ha transformado en una metafísica monoteísta. Dice así, identifica ya ese absoluto único, es aquel desconocido por quien cree no poder conocerlo. Quien cree conocerlo, en verdad no lo conoce. Aquel no puede ser comprendido por quienes pretenden conocerlo, precisamente porque lo toman por un objeto de conocimiento, como ocurre con un simple dato del mundo exterior. Aquel es comprendido por quienes saben que no pueden conocerlo, pues estos intuyen que es el sujeto absoluto. Aquel no puede convertirse jamás en objeto de conocimiento, ¿ya? Es otra forma de enfrentar ese absoluto, aquel, ¿no? O bien dirá, fíjense, en el mismo Isha, uno de los Upanishad, el primer Isha Upanishad, dirá: ¿qué ilusión o aflicción podrán rozar a quien ve la unicidad, a aquel cuyo sí mismo ha llegado a ser todos los seres? Ya entra en un tema de identificar el absoluto con la mismidad de la realidad, lo más profundo que tiene todos los entes, el ser de los entes, ¿no? O bien dirá, fíjense cómo maneja entonces los dioses del vedismo en términos monoteístas. Y aquí hay un himno, por ejemplo, a Añi le dice: oh Añi, concédenos conducirnos por el buen camino para que podamos obtener la plenitud. Oh deidad, tú que conoces todas las manifestaciones, borra el error que nos extravía. Te saludamos con repetidos honores. En donde ya leen en forma monoteísta esa referencia a los Vedas. Eso es lo que constituirá el brahmanismo. Y en ese brahmanismo ya el uso de los dioses en función de intereses que apegan a los intereses mundanos será sustituido por el desapego. Y el brahmanismo se llamará la doctrina del desapego, el Sanatana Dharma. El brahmanismo como doctrina del desapego, en lugar de usar los dioses en función de intereses que apegan a los intereses mundanos, ¿no? Es una transformación del concepto de Dios y del concepto del mundo. Eso vamos a profundizarlo el próximo día. Nos vamos a centrar en el brahmanismo, la doctrina del desapego y su monoteísmo propio. De eso vamos a hablar. Nos veremos el próximo día. Que descansen.